Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Ertzaintza y Policía Local. Cuerpos de Policía del País Vasco. Volumen 2. Tema 35. Medio natural de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Configuración del relieve, unidades morfoestructurales. El clima. La red hidrográfica. El litoral y las aguas marinas. El paisaje vegetal y los tipos de suelo. En primer lugar, vamos a situar al País Vasco geográficamente. Se encuentra en el extremo noreste de la península ibérica, en la zona más oriental de la costa cantábrica. En concreto ocupa 192 kilómetros de dicha costa. En relación a los puntos cardinales, la Comunidad Autónoma Vasca al norte tiene el mar Cantábrico, al sur La Rioja y Castilla y León, al este Navarra, al oeste Cantabria y además tiene a Francia en el noreste. El País Vasco no es una comunidad autónoma con gran extensión, alrededor de los 7.200 kilómetros cuadrados. El territorio histórico con más extensión es Araba, con unos 3.000 kilómetros cuadrados, seguido de Vizcaya con 2.200 kilómetros cuadrados, y por último el territorio histórico más pequeño es Guipúzcoa, con casi los 2.000 kilómetros cuadrados. Euskadi se encuentra entre los paralelos 42 y los 43,5 al norte del Ecuador, estando dentro de lo que se ha llamado zona templada, y los meridianos primero 44 y tercero 26 oeste. 1. Configuración del relieve. Unidades morfoestructurales. El relieve del País Vasco se encuentra dividido en tres partes: las montañas de la vertiente atlántica, el conjunto pirenaico y la depresión del Ebro. Montañas de la vertiente atlántica, montes litorales. Son las montañas que se encuentran más al norte del País Vasco, por tanto ocupan Vizcaya y Guipúzcoa. Son montes de baja altura, sobre los 1.100 metros, entre ellos están Sollube, Oiz, Urco, Ernio y Jaizkibel. Estos montes se dividen en dos alineaciones, la más septentrional, es decir, la más al norte. En Vizcaya está el macizo de Jata y en Guipúzcoa están Mendizorrotz y Jaizkibe, y la más meridional, la más al sur donde tenemos el monte Oiz en Vizcaya y después Isarrich y Ernio en Guipúzcoa. Conjunto pirenaico. Pirineos. Durante la era secundaria se formaron grandes depósitos de sedimentos de margas, arcillas y areniscas en la costa y en el territorio donde hoy en día se encuentran los Pirineos. En la era terciaria se inicia el levantamiento y posterior plegamiento alpino que hoy en día es Vizcaya y Guipúzcoa. En dicha era Araba era una cuenca lacustre, es decir, aún se encontraba sumergida bajo el agua. Durante el Oligoceno y el Mioceno, continúa el proceso de elevación de la tierra, y así emergieron los Pirineos. La forma actual de los mismos se debe al modelado que sufren durante la era cuaternaria por la erosión y los arrastres, junto con el efecto que produjo la acción glaciar. Los Pirineos son una cordillera montañosa situada al norte de la península, entre España, Andorra y Francia, del mar Mediterráneo hasta el mar Cantábrico, de este a oeste, recorriendo 450 kilómetros de punta a punta. Dentro de España transcurre por varios territorios: Cataluña, Aragón, Navarra y País Vasco. Atraviesan el País Vasco de este a oeste, constituyen una línea divisoria del territorio, quedando al norte de los mismos la vertiente atlántica y al sur la depresión del Ebro. Además determinan la desembocadura de los ríos. Los que nacen al norte de los Pirineos, vertiente atlántica, desembocan en el mar Cantábrico, y los que nacen en el sur lo hacen en el mar Mediterráneo, a través del río Ebro. Los montes del País Vasco que entran dentro de esta cordillera de este a oeste son: Sierra de Aralar, entre Navarra y Guipúzcoa, Sierra de Aizgorri, Amboto, Gorbea y Sierra Salvada. El punto más alto del País Vasco es el monte Aichuri, con una altitud de 1.551 metros, situado en el Parque Natural de Aizcorri. Los Prepirineos.
Sierras situadas al sur de los Pirineos. Al igual que la vertiente atlántica, tienen dos alineaciones. La más septentrional, Sierra de Urbasa, Enchia, Montes Iturrieta y Montes de Vitoria, y otra al sur formada por la Sierra de Codes y Sierra de Cantabria. Sus montes ya son de altura inferior a los que forman parte de la cordillera de los Pirineos. Depresión del Ebro. Fue la que más tardó en emerger, surgió durante la era terciaria. Esta zona es el sur del País Vasco, en concreto la Rioja Alavesa. Prácticamente todo el terreno es llano, con alturas inferiores a los 400 metros. Su suelo también es distinto. Predominan los materiales blandos en los sectores bajos y las calizas en las partes altas de los cerros testigo, llamados muelas o planas. Estos cerros son colinas aisladas en una zona llana. 2. El clima. La latitud es probablemente el factor geográfico que más condiciona el clima del País Vasco. La inclinación de los rayos en las diversas estaciones del año depende de la latitud. Pues bien, la latitud de Euskadi, entre los 42° y los 43,5 al norte del Ecuador, sitúa al país dentro de lo que se ha llamado zona templada. Estamos a medio camino entre el Ecuador y el Polo Norte, lo que implica que se diferencian los veranos y los inviernos más que en las latitudes bajas tropicales, pero menos que en las latitudes altas polares. El papel que juega la latitud en el clima de una región es doble. En primer lugar, determina la cantidad de energía solar incidente y sus variaciones estacionales a lo largo del año. En segundo lugar, determina la dirección general y más frecuente de los vientos que la afectan. Respecto a los vientos, lo frecuente es que procedan del oeste, lo que implica un clima suave ya que las masas de aire en su paso por las aguas del Atlántico se han ido calentando llegando al País Vasco a temperadas. Océano. Gracias a la corriente del Golfo, las costas europeas gozan de un invierno mucho más suave que el que les correspondería por su latitud. Si no fuese por el sistema de corrientes marinas del Atlántico, el clima invernal de Euskadi sería muy distinto, mucho más frío y probablemente con precipitaciones bastante más escasas. En invierno, las masas de aire muy frías que provienen del norte de América van calentándose al pasar por encima de las templadas aguas atlánticas. De esta forma, el aire acondicionado por la superficie del mar llega a las costas de Europa relativamente templado. El País Vasco recibe dichas influencias atlánticas tanto en invierno como en verano. En más de las 3/4 partes del año las masas de aire proceden del Atlántico. En invierno preponderan las masas de aire marítimo polar, MP, que llegan desde el Atlántico Norte, que se van calentando por su base por el alto grado de humedad, lo que nos trae muchas precipitaciones. Después también llegan mezcladas las masas polares MP y las marítimo tropicales MT. Esto ocurre tras frentes cálidos. Las masas tropicales se originan en el Mar de los Sargazos, aquietadas por el anticiclón subtropical que los europeos llamamos de las Azores y los americanos Bermudas. En cambio, durante el verano, nos llegan predominantemente las masas de aire marítimo tropical, cuando el anticiclón de las Azores llega a la península ibérica. Otra influencia viene del mar Mediterráneo, sobre todo en la Rioja Alavesa. Por ejemplo, en el reparto de las precipitaciones según la dirección del flujo en el período en que se producen, cobran cierta importancia relativa a las que ocurren con vientos del este y del sureste. Muchas de estas situaciones deben corresponderse con la llegada, facilitada por el Valle del Ebro, de masas de aire húmedas procedentes del Mediterráneo. Y por último el mar Cantábrico, grandes masas de aire que nos invaden desde el Atlántico. El propio mar Cantábrico tiene una influencia directa importante en el clima de la vertiente norte de Euskadi. Los vientos flojos que penetran desde el Cantábrico son muy frecuentes en verano. De esta forma se refuerzan las brisas marinas, con lo que los índices de humedad en la costa alcanzan niveles altos precisamente en la estación estival. El viento veraniego del norte favorece el estancamiento de las aguas en el Golfo de Vizcaya, en el vértice del Cantábrico, y se produce un claro recalentamiento estival que va a posibilitar una fuerte evaporación y la posibilidad de que ocurran grandes aguaceros en la costa vasca. En las aguas de la costa vasca, las temperaturas en dichos casos superan los 22 grados Celsius o 23 grados Celsius. Relieve.
El relieve del País Vasco ocasiona diferencias notables en los parámetros climáticos de sus diversas zonas orográficas. También el relieve de la propia península ibérica influye en las características generales del clima vasco. El carácter macizo de la península, con una importante altitud media menos 660 metros, y numerosos obstáculos montañosos, hace que los flujos atlánticos del suroeste lleguen a Euskadi con sus características muy modificadas. El principal efecto es que las masas de aire oceánico que atraviesan la península en dirección SWNE se desecan y posteriormente, al descender hacia el Cantábrico y las llanuras del sudoeste de Francia se calientan sensiblemente. Ocurre que cuando una masa de aire asciende, en el proceso se expansiona y se enfría, y en ella se produce en consecuencia saturación, condensación y precipitaciones. A este fenómeno se le llama efecto Fohn. Cuando el flujo es del NW, la particularidad de los montes vascos determina que el país sea un paso predilecto de las masas de aire atlánticas, que velozmente pasan sobre este territorio rumbo hacia el Mediterráneo. Soplan fuertes vientos y el relieve vasco, actuando a modo de rampa ascendente, actúa de disparador de la condensación de las nubes y de las precipitaciones. Es así como, con diferencia, la costa vasca es la más lluviosa de todo el Cantábrico. Pero, a la vez, las áreas a sotavento de los relieves vascos y especialmente, las tierras de La Rioja Alavesa Arabako-Erriosa y de toda la mitad sur de Navarra-Nafarroa apenas reciben si acaso unas cuantas gotas. Otras cuestiones que se han de mencionar en relación al relieve: a medida que ganamos altitud perdemos grados centígrados, una media de unos 0,5 grados Celsius por cada 100 metros. También que en las valles se forman nieblas nocturnas de irradiación y nieblas en los montes cuando el techo de nubes está bajo y por último con la altura, desciende la temperatura, pero se incrementa el número de días de precipitaciones, y cuando las temperaturas son bajas nieva. La niebla de irradiación se produce en las masas de aire que permanecen mucho tiempo sobre un mismo lugar y que pierden calor por irradiación nocturna. Clasificación de territorios climáticos. El País Vasco no forma una región climática homogénea. Se pueden distinguir a grandes rasgos tres zonas. La vertiente atlántica al norte. La Euskal Herria media en el centro. El extremo sur, entrando en la depresión del Ebro y Rioja Alavesa Arabako-Erriosa. La vertiente atlántica. La vertiente atlántica comprende la totalidad de las provincias de Vizcaya, de Guipúzcoa y de Euskadi continental, y el norte de la de Álava-Araba, presenta un tipo de clima mesotérmico, moderado en cuanto a las temperaturas y muy lluvioso. Se denomina clima templado húmedo sin estación seca, o clima atlántico. En este clima, el océano Atlántico ejerce una influencia notoria. Las masas de aire, cuyas temperaturas se han suavizado al contacto con las templadas aguas oceánicas, llegan a la costa y hacen que las oscilaciones térmicas entre la noche y el día, o entre el verano y el invierno, sean poco acusadas. El factor orográfico explica la gran cantidad de lluvias de toda la vertiente atlántica del País Vasco, entre 1.200 y más de 2.000 milímetros de precipitación media anual. En cuanto a las temperaturas, es de destacar una cierta moderación, que se expresa fundamentalmente en la suavidad de los inviernos. De esta forma, a pesar de que los veranos son también suaves, las temperaturas medias anuales registran en la costa los valores más altos de Euskal Herria, unos 14 grados Celsius. Aunque los veranos sean frescos, son posibles, sin embargo, episodios cortos de fuerte calor, con subidas de temperatura de hasta 40 grados Celsius, especialmente durante el verano. En las montañas de la Divisoria el tipo de clima sigue siendo el mismo, si bien las temperaturas bajan moderadamente y aumentan significativamente los días en que la precipitación es en forma de nieve. Así, de una frecuencia anual en la costa de tan solo 2 o 3 días de nieve, se pasa a más de 25 días de nieve al año en las montañas. La zona media. La zona media o zona de transición de Euskal Herria, que ocupa gran parte de Álava-Araba, se presenta como una zona de transición entre el clima oceánico y el clima mediterráneo, predominando las características atlánticas, ya que no existe un auténtico verano seco.
1. Clima subatlántico. Comprende los valles occidentales de Alaba y la llanada alavesa, continúa siendo del tipo atlántico, si bien con precipitaciones menores que en la vertiente atlántica. En esta zona, las precipitaciones son superiores a los 700 milímetros anuales, y bastante superiores a los 1000 milímetros en los relieves altos. 2. Clima submediterráneo. Más al sur, en una zona que comprende aproximadamente Treviño, montaña alavesa, se va pasando a un tipo mediterráneo, es decir, a un clima templado con verano más cálido y algo más seco y con lluvias anuales moderadas. El sur. En el sur del País Vasco, en la zona de la depresión del Ebro ocupada por la Rioja Alavesa Arauco-Errioxa, se pasa ya a un clima con verano claramente seco y caluroso del tipo mediterráneo. Normalmente, debido a sus inviernos bastante fríos y de escasas precipitaciones, se le ha denominado Mediterráneo de interior o continental mediterráneo. Aquí, el mitigamiento de las influencias marinas hace que las oscilaciones térmicas estacionales comiencen a ser importantes. En verano se superan los 22 grados Celsius en las temperaturas medias de algunos meses, y en invierno las bajas temperaturas posibilitan las heladas y favorecen las nieblas. Pluviométricamente, si bien cumplen los requisitos mediterráneos de tener meses estivales con precipitaciones inferiores a los 30 milímetros, no aparece en la distribución estacional de las lluvias la clara y típica diferencia mediterránea entre los meses secos del verano y los más lluviosos del resto del año, sino que las medias pluviométricas mensuales son casi siempre más bien escasas, menos de 50 milímetros, y bastante semejantes entre sí. De aquí que se pueda decir de él que es un clima un tanto continentalizado, aunque quede incluido dentro del tipo mediterráneo. 3. La red hidrográfica. Los Pirineos dividen los ríos en dos vertientes, la atlántica y la mediterránea, según nazcan al norte o al sur de dicha cordillera. Ríos de la vertiente atlántica. Ya hemos señalado que desembocan en el Cantábrico, por tanto la dirección de su recorrido es sur-norte, con la excepción del río Ibaizabal, Vizcaya con dirección sureste-noreste y el Oria en su tramo final, Guipúzcoa. Son ríos que están bajo la influencia del clima atlántico, por tanto tienen mucho caudal debido a las abundantes precipitaciones. No son ríos de largos ya que desde su nacimiento hasta su desembocadura no hay mucha distancia, entre 40 y 60 kilómetros. Destaca el Urola con 55 kilómetros y el Deva con 53 kilómetros. Su abundante caudalosidad y su corto recorrido les hace tener mucha capacidad erosiva. Todos ellos transcurren por Vizcaya y Guipúzcoa. En el primer territorio histórico situaríamos Oca, Butrón, Ibaizabal, Nervión, Cadagua, Somorrostro, Lea, Artibay y la unión Nervión-Ibaizabal. Estos dos ríos confluyen en Basauri, Vizcaya. En Guipúzcoa tenemos el Urola, Deva, Oria, Urumea, Oyarchun y Bidasoa. Destaca el Oria por su caudalosidad y por tener el curso más largo, 66 kilómetros. Ríos de la vertiente mediterránea. Son los que nacen al sur de los Pirineos, desembocan en el Mediterráneo, a través del Ebro, río que recorre el territorio histórico de Araba y actúa de frontera con Burgos y La Rioja. En este caso la dirección es norte-sur. Son ríos más largos y anchos que los de la vertiente mediterránea. El Zadorra cuenta con 1.398 kilómetros cuadrados. Por el contrario, no tienen tanta caudalosidad debido a que las precipitaciones en estas tierras son menores. Ríos de la vertiente sur, Ebro, Vaya, Somecillo, Zadorra. Este último es el río más importante de Araba. Nace al este de Salvatierra, cerca del puerto de Opacua. Su curso fue modificado por la construcción del embalse de Ullibar y Gamboa. Bordea Vitoria-Gasteiz y discurre en dirección norte-sur, pasando por Nanclares de la Oca. Desemboca en el Ebro. 4. El litoral y las aguas marinas. 4,1. El litoral. El País Vasco es una comunidad autónoma costera, cuenta con un litoral de casi 200 kilómetros, abarcando Vizcaya y Guipúzcoa, desde el Cabo Higuer, Guipúzcoa hasta Cantabria, cerca de la ría de Somorrostro, Musquiz. Nuestro litoral no es una línea continua, sino que hay rías que rompen esa continuidad. Destaca la ría de Bilbao de 10 kilómetros.
La belleza de la costa vasca se debe a su altura y su forma recortada, donde se alternan acantilados, rías y playas. La costa de Vizcaya es la más rocosa y accidentada. Destacan las rías de Ondarroa, Guernica, Bermeo, Plentzia, Pasaya y Bilbao. Los principales accidentes costeros son los cabos Santa Cataliñe, Ogoño, Machichaco, Villano y la Punta Galea. En la costa guipuzcoana se alternan los acantilados con las rías y playas. Destacan las rías de Deva, Urola, Orio y Pasaya, las puntas de Isarrich, Mompas y el Cabo Iguer. Las playas más amplias del País Vasco son La Concha, Sarauz y Deva en Guipúzcoa y Lekeitio, Plentzia, Gaminiz y Saturrarán en Vizcaya. 4,2. Aguas marinas. Las aguas marinas son las aguas que van desde Punta Cobarón hasta Bayona, Francia. Son el extremo suroriental del Golfo de Vizcaya, que baña la costa norte de España y la suroeste de Francia con una profundidad de 4.800 metros. La plataforma de la costa vasca, es decir, el área que se encuentra en la base de un acantilado marino o a lo largo de la orilla como resultado de la erosión de las olas, es pequeña entre los 7 y 18 kilómetros de anchura, con muchos entrantes y salientes hacia el fondo, es bastante pendiente. A menos de 1 km de la costa se puede alcanzar los 50 metros de profundidad. Las aguas marinas de la superficie de la costa vasca son bastante dulces por la desembocadura de muchos ríos en ellas, pero a medida que se incrementa la profundidad, la salinidad va aumentando por la presencia de una corriente mediterránea que se dirige hacia el norte. En el agua marino hay gases que garantizan la vida, oxígeno y el dióxido de carbono. Los niveles del primero se mantienen estables durante todo el año y a cualquier profundidad, variando únicamente en agosto donde se producen valores inferiores. Sin embargo, los niveles de nitratos y fosfatos van variando, siendo más bajos en verano y máximos en invierno. La temperatura de las aguas marinas va descendiendo a medida que ganamos profundidad, siendo la isoterma de 10 grados Celsius a los 1000 metros de profundidad y de 4 grados Celsius a los 2000 metros. En verano, igual que se produce un incremento de la temperatura en tierra, también se produce en las aguas marinas. En este caso, el calentamiento comienza en mayo, llegando a alcanzar en agosto los 21 o 22 grados Celsius. Ya en otoño vuelve a descender a los 19 grados Celsius en superficie y 16 a 17 grados Celsius a los 50 metros. Podemos diferenciar 3 zonas en función de la profundidad. 1. Las aguas oceánicas profundas sobre el ámbito abisal. 2. Las aguas costeras soneríticas sobre la plataforma continental. 3. Aguas someras sometidas al régimen de mareas. En cuanto a las corrientes, hay de 2 tipos. 1. Las superficiales, son aquellas que recibe el Golfo de Vizcaya desde el Golfo de México, todo ello por los vientos dominantes procedentes del oeste. 2. Las profundas. En la zona más profunda, la zona abisal del Golfo de Vizcaya, hay una corriente fría que procede del norte de Europa. Por encima de ella se encuentra la corriente salina mediterránea que entra en el Golfo de Vizcaya, formando torbellinos que extienden la salinidad. Desde los 1000 metros a los 500 metros de profundidad, se mezcla el agua mediterránea y atlántica, y ya de los 500 metros hasta los 60 se encuentra la masa central noratlántica. Con menor salinidad y temperatura, se forman en estas profundidades bolsas de agua fría. Marea es movimiento periódico de ascenso y descenso del nivel del mar, debido a las fuerzas de atracción gravitatoria que el Sol y sobre todo la Luna ejercen sobre la Tierra. En la costa vasca son semidiurnas, con una diferencia de 12 horas y 42 minutos. De un día a otro la hora de pleamar o bajamar varía 50 minutos, y coincide la hora de marea cada 14,3 días. La amplitud de las mareas también varía según los lugares. La máxima es de 4,4 metros, en mareas vivas y la mínima la mitad 2,2 metros. El oleaje. El mayor número de olas y de más altura se producen cuando hay una fuerte borrasca cerca de las Islas Británicas. Galernas. Se producen en primavera o verano, en poco tiempo se levanta un brusco viento y también un intenso oleaje. Junto a los movimientos anteriormente expuestos, tenemos los sucesivos cambios del nivel del mar originados por 3 procesos,
que han influido en un dibujo de la línea de costa en unos casos superiores y en otros inferiores, respecto del actual. Procesos eustáticos o relacionados con la presencia de grandes masas glaciares que provocan un menor nivel del mar, y la existencia de épocas más templadas en las que se funde gran parte del hielo, con el consiguiente ascenso del nivel del mar. Isostáticos o la respuesta del continente al soportar grandes pesos suprayacentes como el hielo en épocas glaciales, y epirogénicos, relacionados con procesos tectónicos que determinan movimientos terrestres. Al País Vasco le han afectado los factores eustáticos y epirogénicos. 5. El paisaje vegetal y los tipos de suelo. 5,1. El paisaje es consecuencia de las condiciones climáticas, del relieve y el tipo de suelo. Superficie de vegetación con bosque atlántico. Es la zona de clima atlántico, por lo cual las numerosas precipitaciones dan lugar a un paisaje verde. Destacan los bosques caducifolios, con árboles que pierden su follaje como son el roble, haya y castaño. Las especies mayoritarias son los robledales y hayedos, localizados en las laderas por encima de los 600 metros. En ocasiones estos bosques están formados por varias especies a la vez, bosque mixto. Robles, acebos, tilos, fresnos, arces, abedules, tejos, alisios, etc. En los claros boscosos se distribuyen helechos, muy extendidos por las faldas de las montañas. Junto a los ríos y arroyos crece vegetación de ribera, como serbales, sauces, alisos. Superficie de vegetación con bosque mediterráneo. El número de precipitaciones en este caso es menor, por lo cual se pierde el tono verde que caracterizaba el paisaje anterior y se van adoptando tonalidades ocres. Esta superficie es la que existe en el sur del País Vasco. Las especies arbóreas más abundantes son la encina, quejigo y pino carrasco clásico del área mediterránea. Las especies arbustivas son el enebro, boj, sabina, romero, madreselva. Completan esta vegetación el tomillo, espliego, endrino, violeta. Otras plantas y flores son las amapolas, cardos, orquídeas, madroño. Superficie de vegetación de los montes medios y altos. Según las zonas y dependiendo de las alturas, localizamos bosques de hayedos, abetos, pino albar o pino rojo, pino negro de montaña, gayuba y abedul que se alternan con pastos de altura. A partir de los 1700 metros, están el pino silvestre y el pino negro que llegan hasta los 1800 metros. Por encima de esta altitud están los prados y flores de carácter subalpino y alpino, como la conocida flor de nieve o Edelweiss. En el País Vasco hay lugares protegidos por la ley por la flora y fauna que hay en ellos. Destacamos: Parque Natural de Urkiola con bosques de diversas especies como pinos, abedules, encinas, robles. El Parque Natural de Urkiola es un espacio protegido situado en el extremo suroriental de Vizcaya y norte de Álava en el País Vasco, España. Es una área protegida de 5.768 ha que se hallan en el conjunto montañoso que forman las sierras de Aramoch, Escubarach, los montes del Duranguesado y la Sierra de Aragio. La Reserva de la Biosfera de Urdaibai en la ría de Guernica. Comprende las marismas de la desembocadura del río Oca. El Parque Nacional de Valderejo en Araba con paisaje de bosques y ríos que forman cañones. El Parque Natural del Área del Gorbea, macizo montañoso con cuevas. El Parque Natural de Aralar, en Guipúzcoa con hayedos, prados y landas donde vive abundante fauna. El Parque Natural de las Peñas de Haya, al noreste de Guipúzcoa, mantiene el bosque caducifolio autóctono con su fauna. 5,2. Los suelos. Factores que influyen en la formación de los suelos. 1. Factores litológicos. Se refieren a la naturaleza de la roca madre, tanto física como química. El material parental o roca madre es el sustrato a partir del cual se desarrolla el suelo. De este se deriva directamente la fracción mineral del suelo, y ejerce una fuerte influencia sobre todo en la textura del suelo. 2. Factores biológicos. La influencia de los seres vivos es determinante en la formación de los suelos. Son el origen de la materia orgánica del suelo, y facilitan su mezcla con la materia mineral. Las fuertes pendientes que hay en el País Vasco favorecen los procesos de erosión,
especialmente en las laderas desprotegidas por falta de una cubierta vegetal, e impiden que los suelos adquieran profundidad. El humus además constituye una importante reserva de nutrientes, puesto que mediante su descomposición aporta la mayor parte del nitrógeno, fósforo y micronutrientes necesarios para el desarrollo de los vegetales. 3. Factores topográficos, donde se ubican los suelos. El relieve afecta a la cantidad de agua que penetra en el suelo y a la cantidad de material que es arrastrado, sea por el agua o el viento. 4. Factores climáticos. Es de los factores más importantes, tanto la temperatura como la humedad. La temperatura y la precipitación, los cuales determinan la velocidad de descomposición de los minerales y la redistribución de los elementos, así como a través de su influencia sobre la vida animal y vegetal. 5. Factores temporales, el tiempo necesario para que el resto de factores también influyan. El tiempo de formación de un pequeño volumen de suelo es muy largo. 1 centímetro 3 de suelo puede tardar entre 100 y 1000 años en formarse, pero su destrucción es muy rápida. Por la humedad podemos hacer la siguiente clasificación de los suelos. 1. De régimen húdico. Es uno en el cual la sección de control de humedad no está seca en alguna parte por un período tan largo como 90 días acumulativos en años normales. Estos suelos muestran un exceso hídrico durante la mayor parte del año y un escaso o nulo déficit de agua. Este régimen se encuentra representado en la práctica totalidad de los suelos de Guipúzcoa, Vizcaya, así como en sierras alavesas. 2. De régimen sérico y ústico. El sérico es típico del área mediterránea y el ústico es el intermedio entre el régimen arídico y el húdico. Los suelos con régimen, los regímenes sérico y ústico, caracterizan los suelos que presentan una sequía anual superior a 45 días. Se encuentran en La Rioja Alavesa, Llanada de Vitoria-Gasteiz. Por territorios tenemos: 1. En Guipúzcoa. Predominan los suelos pardo húmedos sobre materiales silíceos, propios de su cercanía al Pirineo axial, en la zona de la costa y en el este. En el centro de la provincia existen abundantes suelos de tierra fusca, mientras que al sur se hallan tierras pardo calizas. 2. En Vizcaya. Los suelos pardo húmedos sobre materiales silíceos se hallan en el sector de contacto con la cordillera Cantábrica, aunque la mayor parte de la provincia está ocupada por suelos pardo calizos. En torno a Guernica y Ondarroa aparecen tierras fuscas. 3. En Araba. Tenemos al norte los suelos pardo calizos, en la zona central los pardo calizos forestales y en el sur los pardo calizos meridionales.